Ya. Bueno, la clase de ahora vamos a ver todo lo que es el intermedio tardío, todo lo que viene después de la desintegración o de la desaparición del Imperio Wari, lo que es Tiahuanaco. Recuerda, para hacer un poco de memoria, que lo que es Wari y Tiahuanaco, que es el horizonte medio, comparten un mismo dios, que es el dios Huiracocha, o el dios Llorón, o el dios Visco, o el dios de los báculos. Que la cultura Wari es la primera que hace la integración ampagandina por la red de caminos que ellos hacen, y que ellos hacen cabezas de región. Los tiahuanacos, acuérdate que se expanden por una cuestión más religiosa, ya que no se haya que tengan ejército, y que además logran el bronce. Te voy a olvidar de eso, porque eso te pueden preguntar en tu examen que es este domingo, ¿sí o no? O sea, yo sé que si has estudiado te va a ir bien al margen del resultado. Saca tu material entonces virtual o físico. Este es el que vamos a ir anotando por ahí. Han agregado aquí dos cosas que vale la pena de una vez resaltar sobre estos dos señores. El señor de Sicán, esto me ha quedado loco, yo casi me he enterado ayer. El señor de Sicán, que es de la cultura lambayeque, y la señora de Chornancap, ¿no? Que es esta sacerdotisa de acá. Pero bueno, salvo esas dos cosas, lo demás está igualito, ¿no? Vamos a comenzar de todas maneras nosotros. Ah, las fijas, pero ya he venido diciéndoles las fijas desde que comenzó la clase. Bien, a ver, entonces, intermedio tardío y horizonte medio, me equivoco acá. Acá tiene que poner tercer horizonte u horizonte final, ¿ya? Vamos a tachar esto porque falta. A ver, vamos a poner esto aquí así de blanco. La letra horizonte, aquí tiene que poner horizonte tardío. O tercer horizonte, cualquiera de los dos es válido. No, cualquiera de los dos es válido. Escucha, quedó feo. Ya no sé cómo hacerlo. A ver. Ya, bueno, ya, ustedes lo arreglan ya. A ver, vamos a ver esto que es el intermedio tardío. Bueno, cuando Wari y Tiahuanaco pierden influencia, pierden poder y desaparecen en el tiempo, que es lo que la historia nos enseña, toda cultura, toda civilización tiene un inicio, tiene un desarrollo y luego tiene un final. Aquí llegamos al intermedio tardío. En el intermedio tardío hay muchas culturas que van a competir por los recursos, se piensa que van a ser escasos. Bueno, en teoría siempre los recursos son escasos. No sé si se enseña en clase en cuanto a economía. Pero aquí vamos a ver estas culturas, ¿no? En su separata creo que figura la cultura Ichma, que está aquí, que creo que vendría a ser la número 11 dice acá. Y bueno, solo quería hacer mención a eso porque lo han incluido en la separata. Ichma. Bueno, no, perdón, no en la separata, lo han incluido en los PPTs, si no me equivoco, que más por ahí, la cultura Ichma. El dios entonces Pachacamac, y ya, eso es todo, en Lima. Después de eso, vale la pena que le prestes atención a qué cultura. Bueno, vale la pena que le prestes atención, aparte de las que vamos a mencionar aquí en clase, está en tu separata, pero sí a esta, a los chancas, a la número 5 que se encuentra aquí en Ayacucho, si mal no recuerdo, aquí en la número 5 porque después de que los incas derrotan a los chancas se inicia la expansión y se inicia básicamente el tercer horizonte, o es el horizonte tardío, el tercer horizonte, el horizonte final, el imperio de los incas, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Bueno, vamos a ver esto. En su separata entonces, déjenme aquí sacar la mía virtual, que es la que... Acá está. Bien, a ver, entonces, en tu separata subraya la cultura chanca subrayalo, como les estaba diciendo hace un momento, no es sino hasta que los incas derrotan a los chancas que se inicia el horizonte final, anota eso es importante, el horizonte final, o el tercer horizonte, o el horizonte tardío, o el imperio de los incas. Subraya entonces a los chancas en tu separata, subraya también al número 7 que son los incas. Si a ti te preguntaran, y escucha bien para ti que has preguntado por estas curiosidades, si a ti te preguntaran cuándo aparece la cultura inca, tú sin temor a equivocarte, tú dices, la cultura inca aparece en el intermedio tardío, pero si te hablan de el imperio inca, tienes que ubicar
tienes que ubicar un dato que sea posterior a Pachacútec, porque justamente con Pachacútec se inicia el imperio de los incas, se inicia la expansión. Hasta antes de Pachacútec, los incas son una cultura más del intermedio tardío. ¿Cuándo es que los incas pasan a ser una cultura más del intermedio, un imperio, o cuándo es que se inicia ya la expansión o el tercer horizonte, después de derrotar a los chancas, como vamos a ver en esta clase? Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces acuérdate, como cultura, intermedio tardío, sin temor a equivocar. Como imperio, y eso es después de derrotar a los chancas con Pachacútec. Chancas, no, yo creo que ya podemos pasar a desarrollar la separata. Ubíquense todos, por favor, entonces, en la página número 2 de su material de trabajo. Sí, ya sea el virtual o el físico, ubíquense ahí en la página número 2. Bueno, iniciemos con la cultura lambayega o con la cultura sicán. En esta ocasión, sí, en esta ocasión vamos a ir de frente aquí al tema que nos compete, y esto es la cultura lambayeque. Se van a desarrollar en esta zona. Un dato importante que de frente debes de acordarte de los lambayeque es que van a ser absorbidos o van a ser conquistados por los chimú. Entonces eso es un dato importante. Lambayeque, ¿por qué se llama así? Por su dios o su gobernante, que es un dios, que es Lampayek, que vendría a ser este sujeto que está acá, míralo ahí, con una corona, un penacho súper sexy. Míralo ahí, espérense, el color blanco no ayuda en estas. Aquí está. Ahí está, míralo ahí. Vendría a ser lo mismo que esta persona de acá, ¿eh? De hecho, vendría a ser el mismo Lampayek. Según el mito de ellos, Lampayek, o este gobernante, llegó en un super caballo totora con toda su mancha, y llegaron aquí a las costas de lo que vendría a ser Lambayeque, que de ahí viene el nombre, Lambayeque. ¿Cuál es el chiste con esto? Que este Lambayeque, que vino con una balsa con guerreros, habría fundado un templo. El templo se llama el templo de Chot. Para los arqueólogos, en ese templo de Chot, ahí estaría, Chot vendría a ser este templo mítico e histórico de la cultura lambayeque, que para los arqueólogos vendría a ser Chornancap. Ese dato está en tu separata, subraya, el templo de Chornancap, Chotuna Chornancap, dice en tu separata. Entonces en tu separata donde dice Chotuna Chornancap, ¿sí? Ahí escribe posible Chot, porque en el mito fundacional de la cultura lambayeque o la cultura sicán, este personaje de aquí a la izquierda llega a las costas de la costa norte en Lambayeque, funda un templo, que es en ese templo, el templo de Chot, que para los arqueólogos vendría a ser el templo de Choturna Chornancap, ahí entonces pon posible Chot, por eso te escribe ahí, sus rayas en tu separata, está en la parte arqueológica. Y bueno, según este mito, Lambayeque viviría dentro de ese templo, o sea, la élite de la cultura lambayeque vendría a ser una élite divina, y le habrían salido alas y habría ascendido a los cielos. Eso dice el mito de la cultura lambayeque. De hecho, si miras aquí en esta parte, a ver, fíjense, en esta parte de acá, este tumi, que es un cuchillo ceremonial que le pertenece también a la cultura lambayeque, tiene alas, y bueno, supuestamente vendría a ser este personaje de aquí. En tu separata también dice Batán Grande y Tucume. Bueno, donde dice Batán Grande, en tu separata son sitios arqueológicos de la cultura sicán, subraya Batán Grande y ahí escribe, inician con 17 pirámides. Eso dicen los arqueólogos, que en esa zona de Batán Grande hay 17 pirámides y que ahí se inicia la cultura lambayeque. O sea, vendría a estar donde la Batán Grande, profesor, acá míralo acá. Y que después se trasladarían con el paso del tiempo a la zona de Tucume, que es la zona que está acá. Entonces, ahí está. Luego, el dios de la cultura lambayeque o sicán es el dios Nailamb, que es este personaje que tú ves aquí. Es este personaje de acá. O este personaje de aquí también. Sí, sí, tienen un... ¿Qué más podemos decir de ellos? Bueno, esta es la máscara, las máscaras y los ojos característicos de su dios Nailam, o de este ser divino. Mira esos ojos achinados así, bellos. Esta es una cerámica propia de la cultura lambayé, que tú no te puedes olvidar de eso, de esta clase tú vas a salir así, una persona que cuando hay un museo tú vas a decir, mira, eso que está ahí, entonces eso es un guaco rey.
y le pertenece a la cultura lambayeque, así, sin ver el sticker, sin ver la leyenda, nada. Entonces ahí tú, ¿cómo sabes que eso es un hueco rey? Por esta carita. Parecen dos manitos, ¿no? Que se están saludando, pero no son dos manos, son dos alas, ya te he dicho ya. Eso sale aquí. Son dos alas, son dos alas. Estas son dos alas. ¿Sí? No parece, pero son dos alas. Y bueno, eso es cerámica de la cultura lambayeque. Se le llama huaco rey. ¿Cómo lo reconoces? Por la cara que tiene acá, por esta cara, por ese rostro achinado, que es el mismo que aparece en el Tumi, que es este cuchillo ceremonial, que también aparece en Orgullo y Riqueza, la colección de monedas, que por cierto creo que se lo robaron, ¿no? Lo escuchaba en la academia y lo trocearon, o sea, no está así ahorita, ¿no? No está picado. Pero bueno, este cuchillo ceremonial, para que no haya confusión, porque o sea, si tú revisas libros de hace unos 30 años hacia atrás, después va a ser un cuchillo ceremonial que van a adoptar las culturas de la costa norte y en la costa en general. Y esto se debe, me imagino yo, a que los chimúa conquistan a los lambayeques, ¿no? Y absorben lo que es su orfebrería. De hecho, para algunos arqueólogos, antes los chimú eran los mejores orfebres del intermedio tardío, hasta que se dan cuenta de que ellos aprenden todo eso de los lambayeques. Bueno, sí, 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 bueno, dicho esto, esto es una máscara funeraria, entonces también acá supuestamente está Nailamp, que es este dios fundador, ¿no? Divino. Hay algo que me estoy olvidando. Bueno, cronología del año 700 después de Cristo, 700 después de Cristo, hasta el 1350 después de Cristo. Vámonos entonces ahora a la siguiente, vamos a la siguiente. Bueno, en esto encontrar, este es el señor de Sicán, ¿no? No te vayas a paltear, no te vayas a equivocar, no dejes que te confundan. Este señor de acá es el señor de Sicán, le pertenece a la cultura lambayeca, a la cultura Sicán. Y esta vendría a ser la señora de Chotuna Chornancab, ¿no? La sacerdotisa. La van a encontrar con, ¿ves esta máscara que está acá? Esta máscara es la que está acá. O una parecida en todo caso. Pero representan a Nailamp, a la divinidad. Se encontraron con 8 personas, 8 personas le encontraron así. Se fue con toda su mancha, ¿no? Pucha, qué feo ser amigo de estas personas, ¿no? Pero bueno, una élite de la sacerdotisa, de la élite de Lambayeque. Y ya, vámonos ahora a la siguiente cultura. Sí, ya, vámonos a la cultura chimú. ¿O no? Sí, sí, vámonos a la cultura chimú. Bien, a ver, ¿qué podemos decir de la cultura chimú? Hay muchas cosas que podemos decir de la cultura chimú. Primero, es una cultura eminentemente costera. No se confirma la presencia de los chimú en la sierra. Sí, los chimú es una cultura eminentemente costera. Lo segundo que se confirma es que los chimú habrían llegado hasta la desembocadura, si conoces Lima, para la gente que está en Lima, hasta la desembocadura del río Chillón. Sí, y entonces tú dirás, ¿y por qué, profesor, llegan hasta la desembocadura del río Chillón? Bueno, porque después de ahí se habrían enfrentado o habrían chocado contra los incas. Sí, de hecho, en realidad eso ha sido pregunta aquí en la pre, tú que estás flotando por las fijas, ahí, ahí puedes, anotar, o pueden todos, anotar esto, que en realidad está en la separata, lo pueden subrayar y después lo puedes anotar, que el que consigue la máxima expansión territorial que está en tu separata, ubícate ahí en la parte de los Chimú, es Minchancamán, llega hasta la desembocadura del río Chillón. Y al mismo tiempo, Minchancamán, que consigue la máxima expansión de la cultura Chimú, es el último gobernante libre de los Chimú, porque va a ser sometido por uno de los Aukis. Ahora, ¿qué cosa es un Auki? Vocabulario, mejor que estas clases se graban. Auki, príncipe heredero al cargo de Zapa Inca. O sea, no podemos decir trono, ¿no? Porque no es como en Europa, un trono, ¿no? No es Game of Thrones, ¿no? No es el trono de hierro, no hay así. Le den el cargo a la Mascaipacha, ¿no? Que por cierto te voy adelantando, son dos, ¿ah? Es una diarquía, solo que los europeos, como vienen con la mentalidad europea, no lo entendían así, pero bueno, volviendo al punto, ¿te acuerdas de la clase de hace 2 semanas atrás? Capitales de culturas importantes. Chan Chan, la ciudadela de barro más grande del continente americano, si no me equivoco, ya, pero Chan Chan es la capital de la cultura chimú. De hecho, ahora gracias a la tecnología y el aislamiento social, podemos ver a colores esto que siempre aparecía en tu separata blanco y negro. Bueno, acá no se ven a colores, ¿no? Yo me imagino que esto debería haber estado pintado, ¿no? A veces uno cuando ve estas cosas, estas reconstrucciones de las culturas antiguas, y uno lo ve así, sobre todo aquí en la costa, aquí en el Perú,
uno me lo mira así y me dice, coño, todo está camuflado, ¿no? O sea, el color del desierto, ¿no? Pero en realidad no, recuerda que todo eso originalmente estaba nuevo, estaba pintado, y obviamente no es así como se ve ahora, ¿verdad? Está la reconstrucción. Chan Chan se ubica en la ciudad de la eterna primavera, ya sabes, en Trujillo, La Libertad, capital de la cultura chimú, la ciudad de barro amurallada, por cierto, lo vamos a ver en un momento. Entonces acuérdate que es una cultura eminentemente costera, detienen su expansión porque se chocan con los incas, que ya habían conquistado, por cierto, a los chincha. Los incas, y esto lo puedes ir anotando, tienen dos formas de, o hasta tres, ¿no? De expandirse. La primera es por prestigio. Una parte, como vamos a ver más adelante, una rama genética de los incas viene del altiplano andino, el lago Titicaca, de ahí que se piense que el origen de los incas venga de la cultura o de lo que vendría después a derivar en la cultura tiahuanaco, Taipicala, la capital. Lo otro es, entonces, los incas se pueden expandir por prestigio. Venimos de parte del dios Sol, somos chéveres, únete a nosotros, somos más. La otra es por una cuestión de alianzas, o sea, el Inca se casa con las hijas de los curacas, reyes, o así. Y la tercera es por una cuestión de guerra. En el caso de los chincha, se sabe que los incas anexan a los chincha, al imperio incaico, de una manera pacífica. Y por esa razón le van a conservar ciertos privilegios. Eso ya lo vamos a ver en un momento. Lo interesante es ver en este caso, porque, o sea, los que le van a presentar franca resistencia a los incas en la expansión van a ser tus amigos, los chimu. Eso que tú tienes aquí es una de las representaciones de la ciudadela de Chan Chan. Es alucinante porque cuando se van a chocar Minchancamán, que es subraya, es un separate, está en la página número, espera, no te emociones. ¿Dónde está esto? Sí, está en la página número 3. En la página número 3, en la parte del medio, subraya Minchancamán, logra la máxima expansión territorial. Debajo de eso subraya el Auqui Tupac Yupanqui. Profesor, ¿qué es un Auqui? Otra vez lo repito para la gente que me está escuchando desde la comodidad de su estancia, a un Auqui heredero al cargo de Zapainca, ¿no? O sea, sería más fácil decir trono, ¿no? Pero no hay que comenzar a acostumbrarnos a decir las cosas bien. Acá. Entonces aquí tú vas a subrayar esto, subrayado con mucho esmero. Estas son cosas que la pregunta. Minchancamán no solamente es el que logra la máxima expansión, sino que además va a ser el último gobernante libre, ¿no? Conquistado por el Auqui Tupac Yupanqui. Auqui, ¿por qué? Porque él no era Zapa Inca, cuando los conquistó era un príncipe incaico, heredero al cargo de Zapa Inca. Pero eso ya lo vamos a ver en un momento. Cuando los incas se presentaron a los Chimú y les dijeron, bueno, ¿saben qué? Venimos, ¿no? En nombre del sol y todo el rollo. Los Chimú le dijeron, no, les dijeron, ¿no? Se empezaron a pelear, ¿eh? Se empezaron a pelear hasta que los incas comenzaron a ganarle espacio poco a poco a los Chimú. Y Minchancamán ordena que toda la población, lo que te estoy contando es parte de uno de los libros que traigo. De María Rostorovsky y Valdemar Espinosa son de las dos personas que hablan acerca han estudiado, no solamente hablan, han estudiado, han hecho mucha literatura, estoy hablando de tonterías. Muchos textos académicos históricos, acerca de los incas y de las culturas alrededor de las culturas contemporáneas a ellos. De lo que recuerdo de los textos de la universidad era que Minchancamán tuvo que ordenar que los chimus se encerraran dentro de la ciudadela de Chanchán, esta ciudadela amurallada. Y las murallas, por cierto, la ciudadela de barro más grande de América, la ciudadela de barro más grande de América, nota eso por ahí. Y lo que tuvieron que, bueno, y se quedaron allí. Como puedes ver en esta reconstrucción, hay como reservorios de agua o piscinas, grandes piscinas. Algunos le dicen huachaques, chacras hundidas, ahorita lo vamos a ver. Para otros vendrían a ser como grandes espejos para ver las estrellas desde una posición más cómoda. O sea, mira acá, mira, en vez de estar así con el cuello así, mirarlo hacia abajo, ¿no? Bueno, lo que recuerdo es que ya tenían semanas, ¿ah? Parece ser que eran los meses de agosto, septiembre en la sierra, porque en esos meses, y si alguno de ustedes que me está escuchando ahora es de la zona de allá, no me van a dejar mentir, esos meses son donde la gente como que se pone las pilas para comenzar a limpiar la acequia, la verja, los canales. ¿Por qué? Porque ya tiene que estar sembrando en noviembre, porque las lluvias comienzan en diciembre, enero, entonces febrero, por ahí.
Entonces, parece ser que el ejército que había llevado Tupac Yupanqui hasta Chan Chan ya se quería retornar. Le estaba diciendo, ¿sabes qué, loco? Ya queremos regresar porque ¿quién nos va a dar de comer si no vamos a sembrar la tierra? Entonces, lo que va a ordenar hacer Tupac Yupanqui a todos los soldados es construir un super dique. Vamos a ver, es construir un super dique de tal modo que el río que pasa y que alimentaba con agua a la ciudadela se seca. Y una vez seco el agua, y acuérdate de esto, mira, esto no es clase de supervivencia, pero recuerda, o mejor hago una pregunta, ¿cuánto tiempo crees tú que una persona puede sobrevivir sin alimento sólido? A ver, revienta el chat ahí, que hace tiempo que no me comunico con ustedes. Un mes, profesor, sin alimento sólido, dice Omar Guerra, gracias Omar. Un mes, profesor, dice Jim Armando Renzo Santiago, dice mes y medio, profesor. No un mes, sino mes y medio. O sea, no 6 semanas, sino 8. Natalia dice un mes, profesor. Bueno, y para la gente para la gente del mundo cristiano, ¿cuánto tiempo ayunó Jesús, supuestamente? Pues 30 días, dice la Biblia. Y Buda es más alucinante, dice 4 años, pero 5 años, no hay necesidad. 40 días, Jennifer, sí, está haciendo la corrección, 40 días, sí, sí, sí. Ya bueno, entiende una cosa. Para la gente seminormal, como tú, como yo, como la gente como nosotros, seminormal, no los anormales que pueden ayunar 40 días o 5 años como Buda, lo normal son de 3 semanas, casi 4 es lo normal, ¿no? Sí, más o menos, que puede sobrevivir una persona sin alimento. Pero sin agua, hay que agarrar. Imagínate, Dios no lo quiera, la ciencia no lo quiera, estás un día en un crucero, estás a la deriva. ¿Cuánto tiempo crees que puedes sobrevivir sin agua? A ver, días nomás, ahí está. Bueno, ya empezamos bien. Por ahí ya hemos empezado bien, son solo días. Cristian Mendoza dice 3 días, profesor. Omar dice 3 días, Renzo dice 2, Nicolás dice 4, Giovanni o Giovanni, ¿cómo se pronuncia eso? 3, Jennifer dice al segundo día ya se desmayaba. 5, Jennifer dice 2, Natalia dice 5. Bueno, de hecho, sí, son de 6, 7 a 4, 3 días. Depende de tu complexión. Eso es importante, ¿sabes? O sea, mira cómo es tu cuerpo, conoce tu cuerpo. Puedes sobrevivir sin probar alimento sólido, puedes sobrevivir hasta casi 30 días, 28, 26 días y estás así como que no te puedes mover. Pero sin beber agua no puedes estar más de una semana. Llegas a 7, 6 días máximo, después no te tienes agua, te mueres. Cuando todo el ejército estaba con vistas de írsele a Tupac Yupanqui ordenó construir un dique para desviar el río, y en cuestión de 3 días, 2 días, el río se seca, dicen, y obviamente toda la gente, toda la people estaba dentro de la ciudadela de Chan Chan, y dicen las crónicas que a las 2 semanas Minchancaman sale de la ciudadela y presenta la rendición. Como castigo por haberse opuesto a la expansión incaica, los incas van a castigar a los chimú, convirtiendo a la tercera parte de la población chimú, anota este vocabulario, en mitimae, o también conocido como los mitmatcuna, o también a los mitayos, ¿no? Población trasplantada tienes que poner ya. Cuando los españoles llegaron al Cusco, encontraron un barrio, en la capital del Tahuantinsuyo, encontraron un barrio donde habían descendientes de orfebres chimú que habían sido llevados hoy por Tupac Yupanqui. De hecho, esto es un dato, la tercera parte de la población chimú, ay, concha, ¿cómo se escribe esto? La tercera parte de la población chimú, no es tres. Aquí está. La tercera parte de la población chimú es población artesana, orfebre. Sí, lo van a encontrar en el Cusco. Pero bueno, luego de esto, ¿qué más tenemos? Igual es importante, subraya a ver en tu separata, estamos en la cultura chimú. Subraya en religión, destaca el culto a la luna, el Shi y al Ni al mar. De hecho, es bastante curioso, porque para los incas el oro es el metal sagrado por excelencia. Será por lo amarillito o porque se parece al sol. En cambio, en las culturas de la costa norte, de la costa del Perú en general, las culturas prehispánicas, las culturas de la costa es la plata.
porque se parece, dicen, a la luna, por el color, a la luna, y su relación con el mar. Casualmente el mar también es un ser sagrado para los chimú, subraya esa separata. En economía subraya canales de irrigación y huachaques con, con pesca con balsas de totora, ahorita te voy a enseñar los huachaques. En política y social subraya militaristas y teocráticos, y en su origen mítico subraya su fundador es Takainamo. En el caso de los chimú, Takainamo llega de una super balsa de Totora y llega ahí a la costa de la Libertad Trujillo y funda Chanchán. Ya está. En la expansión, ya subrayaste eso. Ya. Vámonos ahora entonces para... Esto tendría que ser un guachaque. Es la primera vez, no voy a negar que me sentí un poco emocionado cuando hice esta parte, porque, o sea, sí, la tercera parte de la población chumú. You are currently the only person in this Ya, estoy corrigiendo, y sí, te corrigiendo. Sí, lo siento, no sé matemáticas, soy un desastre. Pero, ya me olvidé que estaba diciendo. Los huachaques. Subraya eso en tu separata y anota. Los chakras hundidas, ¿ya? Los chakras hundidas. ¿No hay audio? ¿Cómo que no hay audio? ¿Los desconecté? A ver, vamos a... You are currently the only person in this conference. Jóvenes, que no pan del cúnico, esperen, ya volví. No sé, ¿qué pasó? Menos mal que están atentos. Menos mal que hay gente viendo la transmisión en vivo y en directo, porque si no, no se darían cuenta de que falta algo, que algo está raro, bro. Ya, bueno, a ver, entonces no sé qué estaba diciendo algo. Ya sí, los huachaques, o sea, lo que pasa es que siempre decía la imagen en la pizarra, ¿no? Y ahora se puede ver. Primero, esto, cuando fui, porque hace años fui, esto es Totora. Lo que hacen es, como dice aquí, sacan, o sea, excavan hasta llegar a la napa freática y lo que hacen es aprovechar que la raíz, o sea, al plantar en este nivel, al plantar a unos 3, 5, 4 metros bajo el nivel del mar, lo que hacen es que la planta aproveche mejor, que la raíz de la planta aproveche mejor ¿qué es esto, no? Que se ve acá, ¿no? Que aprovechen mejor el agua y no se muera al estar más bien en la superficie, ¿no? Ya que la raíz no llegaría a la napa freática, ¿no? Entonces, bueno, huachaques, chakras hundidas, la Pre lo ha preguntado, San Marcos lo ha preguntado, les encanta preguntar por esto. En metalurgia también son muy, muy buenos los chimú, porque, como les decía, herederos de lo que van a aprender de los lambayeque. De hecho, esto, mira, esto, el tipo, o sea, es como el señor del Zipán, pero una versión más sofisticada, ¿no? Esto es un ajuar de un señor chimú, de la élite chimú. Y esto es cerámica chimú. Generalmente son de color negro, o sea, son monócromas. Generalmente son monócromas con un collet con estribo y así estas representaciones animalitas. Dicho esto, vámonos ahora inmediatamente a los chinchadas. Vamos a la cultura chincha. Estoy avanzando muy rápido. Bueno, a ver. Sobre los chinchas. Esto que tú ves acá, a ver, sí, esto que tú ves aquí, eso es una pala de timón. O sea, es un timón de una balsa. En la cultura de la costa, en las culturas de la costa, o al menos es la impresión que a mí me da, tanto los chimú como los chincha tienen ídolos de madera y tallan muy bien con madera. Es curioso porque si tú revisas la costa peruana, en la actualidad no hay árboles. ¿De dónde sacan la madera? Bueno, nos cuesta un poco de trabajo ahora imaginarlo, pero en ese entonces la costa peruana muy probablemente los valles sobre todo tenían bastante madera. De hecho, si haces memoria, las clases de la semana antepasada, los Nazca desaparecen producto de un mega fenómeno del niño, agravado porque ellos se pelan los árboles que les como
como barrera natural a huaicos y a estos fenómenos, casualmente también en Ica. Pero bueno, capital de la cultura chincha, eso lo tenía por acá. Ay, esperen. Les digo de una vez eso porque si no... Vámonos a la página siguiente. Estamos ahora en la página número 4, la página número 4. Dedíquense ahí. Ya, subrayen por favor en la página número 4 en la ubicación Ica, religión, divinidad principal, Chinchaycamac. Subrayen eso por favor. En política y sociedad es un estado teocrático. En economía, yo creo que sí les tengo que enseñar eso. A ver, vamos a enseñarles esto. Vamos. No hay recreo, ¿verdad? Me dicen comerciales. No hay recreo, ¿verdad? Ya a ver, sí, subrayo, no, es que esto se han preguntado, por eso me interesa enseñárselos bonitos. A ver, para toda la clase, subrayen por favor esta parte de acá. Primero, son los más importantes comerciantes, dicen, ¿no? Y navegantes del Perú antiguo. Esto lo han preguntado varias veces, al menos 4 o 5 veces. Tienen una ruta terrestre y una ruta marítima. De hecho, fue en el examen general, si mal no recuerdo, ¿ya? Preguntaron una cosa tan... Son formas de preguntar, ¿no? Triángulo comercial. Así era, ese era el enunciado clave. La gente se quitaba los cabellos. ¿Cómo es posible? ¿Dónde enseñan eso? No es de nivel universitario. Triángulo comercial, ¿por qué? ¿Ves esta línea? ¿Ves esta línea? Bueno, imagínate la silla, ya así, triángulo comercial. No me preguntes así, a triángulo comercial, pero obviamente es en la última línea, ¿no? Vendría así más o menos, ¿no? Desde Ecuador hasta Ica, desde Ica hasta el altiplano andino. A eso le van a llamar el triángulo comercial, que justamente es el que se aprecia más o menos acá. María Rostorowski, que es otra de las investigadoras. El Perú tiene dos grandes investigadores, o sea, de los últimos que quedan, ya, pero de repente hay más antiguos, pero de los últimos que quedaban estaba María Rostorowski, que murió en el año 2013, y Valdemar Espinosa Soriano, que todavía está vivo, los dos son sanmarquinos. María Rostorowski escribió El Tahuantinsuyo o Historia del Tahuantinsuyo, Valdemar Espinosa Soriano escribió El Imperio de los Incas. María Rostorowski en ese caso dice que los Chincha, por ejemplo, en su ruta terrestre tienen más de 600 cabezas de llama que sirven para llevar mercadería hasta zonas tan alejadas como el altiplano andino. O sea, no es que llevan mercadería exclusivamente al lago Titicaca, no, sino es que llevan a mercadería a zonas tan alejadas como hasta el lago Titicaca. Y esa mercadería también la traen desde Ecuador. Es muy interesante, recuerda, pero lo vamos a ver más adelante, cuando Francisco Pizarro confirma la existencia del Tahuantinsuyo, encuentra una balva chinchana, los más grandes navegantes. Se dice que de los chinchas se dice que fueron ellos, los chinchas, los que se van a llevar al Auqui, Tupac Yupanqui, ¿te acuerdas ese que conquistó a los Chinmu? Bueno, que van a ser ellos los que se van a llevar a Tupac Yupanqui a Oceanía y se lo van a traer de vuelta. ¿Por qué? Porque los chinchas tienen una cosa en común con los chimú. ¿Qué cosa es lo que tienen en común? Anótalo, que fueron conquistados por los incas y por la misma persona, por Tupac Yupanqui, cuando era un príncipe todavía. Pero con una diferencia. A diferencia de los chimú que van a oponer resistencia a los incas y se van a ir a pelea, los chincha en realidad se van. Y eso es un dato importante porque María Rostorowski trata de explicarlo. Y ella va a decir que se van a anexar los chincha a los incas, y ya que los incas les pueden ofrecer algo que ninguna otra cultura les podía ofrecer. Y es que los chincha van a ver una muy buena oportunidad para poder unirse a los incas, que se van a quedar con la red de caminos que van a heredar o que van a tomar de los Wari. Los incas van a hacer de esta red de caminos el Capagñán, ¿no? El famoso Capagñán. Y no sé si alguno de ustedes tenga algún familiar comerciante, pero para cualquier comerciante que trabaje con bienes, con productos, a tener pistas, carreteras, una buena red de comunicación es muy importante para el comercio. Entonces, una de las explicaciones que da María Rostorowski es decir que los chinchas se habrían anexado a los incas para eso, para poder tener acceso al Capagñán, ya que nadie más excepto los incas podían
usar, o los funcionarios incaicos podían usar el Capamia. Bueno, y por esa razón los chinchas se van a anexar pacíficamente a los incas. La posible capital de la cultura chincha es Centinela, la Huaca Centinela de Tambo de Mora. Eso subráyalo también, separata, por favor, subráyalo. Sí, yo creo que ya. A ver, vamos a checar esto. Bueno, la página siguiente que hay en la página siguiente para ustedes. En metalurgia, subraya por favor los vasos narigones en metalurgia, los vasos narigones. Subraya la Huaca Centinela, que muy probable, Centinela, que de Tambo de Mora, que muy probablemente es la capital. En cerámica, a ver, vamos a ver si tengo algo por aquí en cerámica. A ver. Esta es la Huaca Centinela de Tambo de Mora, lo que ven acá. Lo pueden ver a su mano derecha. Y este es el vaso narigón de la cultura chincha. Metalurgia, no te vayas a equivocar, recuerda, San Marcos, de hecho en el general y también en la pre suelen preguntar por la cerámica de estas culturas porque las caracterizan. Recuerda que estamos hablando del intermedio tardío, en cada intermedio tiene cerámica propia de cada cultura. En este caso esto no es cerámica, esto es metal, por eso dicen, esto es metal. Se le llama vaso narigón porque como puedes notar, tiene así una nariz así aguileña, algo así, como la tabla, así, una nariz aguileña, entonces un vaso narigón. Metalurgia. Bien, metalurgia. Y ya, sí, creo que no, sí, bueno, lo último era los reinos Aymara. Sobre los reinos Aymara, creo que lo más destacable son las chulpas, que son estas son torres funerarias. Hay un huertito dentro, están en el altiplano andino, como puedes ver aquí está el lago Titicaca, míralo ahí, el lago Titicaca, y había un montón de reinos, un montón de reinos. En Tuxeparata se cuentan hasta 16 reinos, ¿no? Desde los canchis hasta los chichas. Algo que vale la pena subrayar en tu separata, y subrayalo de una vez en tu separata, es que en el altiplano andino, a orillas del lago de Titicaca, destacan los reinos Coya y el reino Lupaca. De eso te va a destacar, en economía subraya que tiene una ganadería de camélidos. Y es que la pre tranquilamente te puede preguntar por qué tiene una ganadería de camélidos. Bueno, esto no es clase de geografía, pero no sé si te has dado cuenta tú que estás estudiando. No sé si te has dado cuenta, pero hasta este momento no ha habido una sola cultura de mi parte que te haya dicho, o que la separata diga de la pre, que sea una cultura ganadera. Pero esta es la primera vez que su parte dice que aquí hay ganadería de camélidos. La pregunta es, ¿por qué los reinos Aymara sí pueden tener ganadería de camélidos a diferencia de las otras culturas? A ver, dale, dale. Iconos. La altura, ya, ¿y por qué la altura? Ya, la altura tiene algo que ver, sí, la ubicación geográfica, sí tiene algo que ver, ubicación geográfica, altura, latitud, coordenadas, por la lana. ¿Qué tiene que ver la ubicación geográfica, la lana y la altura? El lago, ya, pero ¿qué tiene que ver todo eso? ¿Por qué los reinos aymaras sí son ganaderos y las otras culturas no? Muy bien, Cristian, el pasto, ya, ¿y qué cosa crece pues en las alturas? Porque no es pasto, pasto no se llama pasto, tiene un nombre. Que por cierto creo que ha sido pregunta, pero para geografía, hincho, muy bien, Nicolás, bravo, pica pica, confeti. Muy bien, muy bien. Sí, el lichu. Gracias al lichu, que es este pasto natural que crece en las alturas, estas culturas pueden ser ganaderas. Y obviamente tienen acceso a mucha lana, ¿no? No plata, sino lana. Tienen acceso a mucha lana que son, y charqui, que son recursos muy importantes. Ustedes recuerdan las chulpas y recuerdan que tienen control vertical de pisos ecológicos, además de una economía de ganadería de camélidos, llamas, alpacas, toda esa mancha. Bueno, vámonos entonces ahora a lo que nos queda de la clase a los incas, ¿será? Pues porque ya hemos acabado. Bueno, sí, ya hemos acabado. Vámonos a los incas. Bien, a ver. Sí, 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 ya. A ver, hasta aquí, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Porque ya hemos acabado formalmente. Oh,
Sí, a ver, vamos a ver si consigo. Cha. Hasta aquí hay alguna pregunta, porque si no ya pasamos a los incas. De hecho, no es que me sobre el tiempo, pero no. Sí, hay un cuadro en blanco, qué malazo, malísimo. ¿Dónde está? A ver, espérense. Ah, yo lo tengo, no sé por qué les pregunto a ustedes. A ver, espérense. Si yo lo vi, yo pensé que, pero yo pensé que en el de ustedes había salido chévere. Ajá, ya, el cuadro que está en blanco de la cultura chimú. Ya, el cuadro que está en blanco es el que dice. El cuadro que está en blanco es política social. Política social es militar teocrático. Aquí está, mira. Política social. Ay, cónchale, ahí está. ¿Ves? Eso que faltaba acá es esto. Política y social. Fascina, militar, lo que dice aquí, que es lo que faltaba, mejor lo leo, porque sí hay un cuadradito que está en blanco. Lo que dice ese cuadrado en blanco es política social, Estado regional, coma, militarista y teocrático, punto. Eso es todo lo que dice. Lo voy a repetir. Política y social, Estado regional, coma, militarista y teocrático. Eso es todo lo que dice en ese cuadrito en blanco. Bueno, yo creo que sí. Ya, entonces vamos a comenzar entonces ahora sí con los incas. Vámonos de una vez para... Ah, de verdad. Bueno, lo que les quería comentar antes entonces de pasar ya a los incas, era esta idea, ¿se acuerdan de la teoría de Paul Rivet, la teoría oceánica, que decía que los polinesios y melanesios habrían poblado Mesoamérica y Sudamérica? Bueno, eh, José Antonio del Busto, que es un historiador muy querido por la comunidad historiadora, él va a tratar de comprobar lo contrario, ¿no? Que más bien habrían sido los incas los que habían llevado a la Polinesia de la Melanesia. Y a ver, Tupac, Yupanqui, vamos a poner aquí, Yupanqui, descubridor de Oceanía. Es un librito, creo que lo pueden ver en PDF. Yo aquí tengo parte de esto, que es algo que a mí me parece alucinante porque, o sea, cuando... A ver, vamos a ver. No vamos a ver ni escuchar obviamente toda la entrevista, pero básicamente lo que le dice José Antonio del Busto, que es ese señor que está hablando, es cómo es que él se da cuenta, ¿no? Ya tú la entrevista la puedes ver después. Él va a decir que en las crónicas él constantemente leía que se hablaban de unas islas que no estaban en el registro de las islas cercanas al virreinato, ¿no? Del Perú. Y al final él llega a descubrir que estaban en Oceanía, en la Polinesia, para ser más exactos. Cuando va a esa zona de allá, él descubre que hay un mito del dios Tiki Kon, o Kon, que es el dios Sol, que básicamente una vez vino un gran gobernante, un gran señor desde donde nace el sol, acuérdate puntos cardinales, de donde nace el sol, ya sabes, norte, de norte a sur, el sol nace por el este, ¿verdad? Que vendría a ser esta zona de acá. Si esto fuera Oceanía, Oceanía está en esta zona de aquí, ¿no? Entonces coincidía bastantes cosas. Luego José Antonio del Busto le toma fotos, si sigues viendo el video, a unas estructuras de piedra que hay en estas islas de Oceanía, en estas islas de la Polinesia, y esas fotos se las enseña a sus amigos arqueólogos aquí en el Perú. Entonces cuando de gusto les enseña, no, toma, mira estas fotos, dime qué tipo de arquitectura es, porque los arqueólogos para eso estudian bastante. O sea, al ojo te pueden decir, ¿no? La cerámica, qué cultura es, de qué periodo, más o menos.
Y entonces la gente miraba las fotos, ¿no? Entonces miraba la foto, esto es monumental, sólida, simétrica, la piedra cortada como si fuera mantequilla. Esto es arquitectura incaica, José. Pero aguanta, detrás se ve el mar. ¿Dónde has tomado estas fotos? Y es que eso es impresionante porque no hay arquitectura de piedra en la costa. En la costa los incas no tienen mucha arquitectura. Y digo no tienen mucha porque de hecho sí tienen, solo que los incas como podrás haber entendido creo que ya desde el colegio, no es que ellos van a tu pueblo y absorben completamente el pueblo, ¿no? Sino más bien intervienen ciertas instituciones claves para poder absorber a toda la cultura. En todo caso, mm, sí, bueno, siguiendo con esta idea, se impresionaban mucho porque no hay arquitectura de piedra en la costa. Entonces, José Antonio Augusto decía, bueno, tú dices que es arquitectura incaica, pero esto son fotos que yo tomo en la Polinesia. Entonces, en esa entrevista y en ese libro que está por ahí, vas a poder ahondar más en este tema, ¿no? Para algunos, Tupac Yupanqui, por eso vas a encontrar en algunos textos que le dicen el Inca navegante. A mi entender, eso no es justo, porque, o sea, no es que Tupac Yupanqui se la pasó en el mar, ¿no? Como si fuera como si fuera Aquaman o Sirenoman, ¿no? En realidad, un apodo más adecuado sería el Inca Conquistador. Tupac Yupanqui, mientras estuvo vivo, fue de los incas que más culturas sometió al incanato, ¿no? Entonces, la expansión que va a hacer Tupac Yupanqui en ese sentido es alucinante. Bueno, dicho esto, ahora sí entonces vamos a entrar de lleno a los incas. A ver, y aquí sí saca tu lápiz o empieza a anotar porque hay algunas cosas que tengo que mencionarte de rigor, ¿no? O sea, sí o sí tienes que saberlas, porque de hecho ellos han preguntado. A ver, los incas, el Tahuantinsuyo. Am, bueno, la primera cosa curiosa que de repente habría que mencionar es esto de Tahua, ¿verdad? Ya sabes que el quechua no es un idioma único, ¿no? O sea, tiene ciertas variaciones. No es el mismo el quechua de la zona norte del país que de la zona sur del país. En el quechua, por ejemplo, ancashino, cuatro, no se dice como en el quechua del Cusco. El que enseña San Marcos es el quechua cusqueño, por cierto, que es el quechua, digamos, formal, clásico, si es que esa palabra se admite. Pero a lo que yo es, ¿cómo se dice cuatro en quechua cusqueño? ¿Cómo se dice cuatro? Agua, muy bien, Omar, no, Ford, dice Jim, malandro, no Jim, ¿no? O sea, digo en quechua y él dice en inglés, pero ya sí, Adriel lo dice, ¿no? Adriel. Muy bien, Omar Guerra, gracias. Tawa, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta parte de la clase? El tercer horizonte, el horizonte tardío, el imperio de los incas o el Tahuantinsuyo. Tawa, suyo, los cuatro suyos, sí, por eso se llama muy bien, gracias Omar, Tahuantinsuyo, los cuatro suyos. ¿Cuáles son esos suyos, profesor? Ya, bueno, tienes que aprendértelos, ¿ah? El Chinchay-suyo, ya sabes, verdecito, está en la cadena montañosa de los Andes y la costa. El Antisuyo, que básicamente vendría a ser la ceja de selva. ¿Por qué ceja de selva? Porque ahí se cultiva hoja de coca. En la número 3, el Collasuyo, que vendría a ser la zona del sur, todo lo que vendría a ser en la actualidad Chile, una parte de Argentina y Bolivia. Y ¿dónde está el Contisuyo, que es el más chatín de todos? Aquí está el Contisuyo, que viene del Cusco, a la zona sur de lo que vendría a ser la actualidad Perú. Acá tenemos la expansión también, acuérdate, después de derrotar a los chancas con Pachacútec, todo lo que está en color anaranjado, con Tupac Yupanqui, el nombre original es Tupac Yupanqui, pero cuando Tupac Yupanqui derrota a los chancas, se cambia de nombre a Pachacútec, ya es la misma persona, pon un igual ahí, pon un igual ahí. Luego de esto tenemos a Huayna Cápac, y esto es otro dato importante. Recuerda lo siguiente, con Huayna Cápac se consigue la máxima expansión territorial. Si bien es cierto, Huayna Cápac no conquista tantos reinos como Tupac Yupanqui, lo que sí es cierto es que con Huayna Cápac vamos a llegar hasta lo que en la actualidad vendría a ser Colombia. Así que sí, sí, sí. Límites que antes San Marcos del examen general, la pre lo ha dejado de hacer, pero por ahí, por si acaso, no voy a hacer límites del Tahuantinsuyo. Al norte, esto está por separado, así que subrayado, al norte, con Ancasmayo y el nudo de Pasto, ya sabes, un nudo, cadenas montañosas, ¿verdad? Eso es geografía. Al sur, la clásica por el río Maule, aquí está, de hecho aquí está, mira, lo podemos ver ahora sí, el río Maule al sur,
Y bueno, al este por la selva y al sureste por el Cuyo en la región de Argentina, la zona del Cuyo en la región de Argentina. Ah, bueno, después ya seguimos comentando otras cosas más. Ah, a ver, vámonos a tu separato porque había subrayando algunas cosas diferentes. Ajá, aquí está. Ya, a ver, vamos a usar rojo esta vez. Bueno, al nudo de Pasto Río Maule eh, es importante. Luego, el origen mítico. Hay dos, ¿ya? Hay dos mitos. Está el mito de Manco Cápac y Mamaollo y el mito de los hermanos Aya. El dato que la preguntó hace poco en uno de sus exámenes, y cuando digo hace poco me refiero el año pasado, histórico, dice descendientes de la cultura tehuanaco, puquina o taipicala. De hecho, eso lo vamos a ver ahora. Sí, a ver, vamos a verlo aquí. Bien, a ver. Ah, son dos mitos, los mitos fundacionales de los incas. Por un lado tenemos el mito de Manco Cápac y Mamaollo, que según el mito de los incas nace de la espuma del lago Titicaca por orden del dios Sol, el Inti, dándoles la orden de civilizar a todos los pueblos que se encontraban en ese momento. Y por otro lado tenemos el mito de los hermanos Aya, cuatro hermanos con cuatro esposas. Ah, bueno, ¿qué es lo interesante, ¿no? de esto? Primero que el mito de los hermanos, el mito de Manco Cápac y Mamaollo nos, nos trae acá, al lado de Titicaca. Y es por esa razón que en tu separata, subrayo está ahí en tu separata, dice que en el origen histórico los incas vendrían a ser descendientes de la cultura tiahuanaco, que vendría a ser la cultura taipicala o puquina. Um, bueno, en tu separata nota, no hay tiempo para hacer preguntas de repente ahora, pero que ese vendría a ser el mito imperial. Profesor, no entiendo. Lo que sucede, como está ahí en esa página donde estás, porque tú estás en la página ahora, ¿no? Eh, es que en la fase imperial, porque en tu separata lo dice así, creo, fase imperial, en la fase imperial, eso es el mito de Manco Cápac y Mamaollo. ¿Por qué se piensa que ese es el mito de la fase imperial? Porque ese mito justifica la expansión, justifica la conquista. De hecho, si recuerdas el mito de Manco Cápac y Mamaollo, dice que el sol les ordena civilizar a las culturas que se encuentran en toda esta zona de acá, ¿no? Entonces, el chiste de la pregunta sería, y yo te pregunto a ti, o sea, ¿son culturas incivilizadas? Porque según ese mito de Manco Cápac y Maullo, comían carne cruda, no sabían sembrar, no sabían preparar chicha de jora, cocer. ¿Acaso eran gente así? No, en realidad eran gente que sabía, solo que ese mito justifica la conquista, la expansión. El más antiguo, pensarían otros, sería el de los hermanos Aya, que ya ahora, mito de Manco Cápac y Maullo, eso es lago Titicaca. Mito de los hermanos Ayer, eso es la zona de Pacalitambo de Tamputocu, que está al sur de lo que en la actualidad vendría a ser el Cusco. ¿Sabes qué es lo curioso? Que la ciencia ha confirmado que los dos mitos tienen la razón, porque han confirmado, ese dato tú lo puedes buscar por internet, que a partir del rastreo genético de los descendientes de los incas se confirma que una rama familiar de los incas viene de lo que sería el lago Titicaca, mientras que otra rama vendría de lo que vendría a ser el sur del Cusco, que coincide con el mito de los hermanos Ayer y coincidiría con el mito de Manco Cápac y Mamaollo. Sobre el mito de los hermanos Ayer, a ver, Ayer primero significa quinoa silvestre, Cachi significa sal, Uchu, ají, Auca, actividad guerrera o grito de guerra. O sea, Ayer Cachi, Ayer Uchu, Ayer Auca y Manco, Ayer Manco, Manco rico, Cápac jefe. Eso sí no es broma, jefe o señor, Cápac. Acuérdate del nombre Cápac Ñan. Ñan significa camino. Cápac Ñan, jefe de los caminos. No te olvides. Bueno, sobre este mito de los hermanos Ayer, según el mito ellos salen de la pacarina de Pacaritambo y Choclo, no, Pacaritambo, sí, claro, en Pacaritambo, Choclopocha. No, en Pacaritambo, Tamputoco, el Cerro de las Tres Ventanas, perdón. Salen estos hermanos, cuatro hermanas, cada uno con sus esposas. Hay una aclaración respecto de eso, ¿no? Yo sé que desde el cole, por una cuestión
cuestión de una abstracción mental y de no, entre comillas, dificultarte el aprendizaje, te explican las cosas muy simples, ¿no? Ah, sí, ¿no? Los hermanos Ayer están cansados con sus hermanas, ¿no? Sin embargo, la antropología lingüística, eso también existe, antropología lingüística, llegó a determinar de que la palabra no debería de ser tomada literalmente. Recuerda que cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, ellos ven todo desde su punto de vista europeo, cristiano, católico, y todo lo veían, primero todo lo veían pecado, tenía que justificar la conquista en ese sentido, y en segundo lugar, como todo lo interpretan en función de la virtud o el pecado, veían cosas demoníacas en todos lados. Entonces ellos, cuando traducen, no es que ellos eran de la universidad, estudiantes de la carrera de lingüística y vienen aquí a hacer un diccionario del idioma quechua, ¿no? No, en realidad ellos vienen a conquistar, vinieron a la aventura, a conseguir riquezas, eso lo dice el mismo Pizarro en algún momento. Y tenían que justificar la conquista. Cuando ellos traducen el hermano, algo más correcto, dicen los antropólogos lingüistas, sería paisano, sería. O sea, cuando tú escuchas el mito de los hermanos Ayer, entiende de que muy probablemente no se refiere a que son hermanos de padre y de madre, ¿no? Así como en Europa los Habsburgo que se la pasan casándose entre ellos y por eso después les nacen medios raros los monarcas o las princesas, sino que más bien vendrían a ser del mismo pueblo, ¿no? Como cuando tu papá o tu tío o tu mamá se encuentra con alguien en el mercado y después cuando se van te dicen, oye, ¿a quién saludaste? Entonces te dice, ah, es que era mi paisano, o sea, que vienen de la misma zona, que han nacido en el mismo lugar. Eso es por un lado. Por otro lado, uno olvida de que sí, pues, ¿no? Los conceptos también van evolucionando y cambiando. Por ejemplo, el término supay. Si tú sabes algo de quechua, si me estás escuchando, para la gente que no sabe nada de quechua, supay, los españoles lo tradujeron como demonio. Pero am, si tú vas a la antropología lingüística, en realidad ellos se dan cuenta de que no es la traducción más correcta, porque demonio ¿qué significa demonio desde el punto de vista judeocristiano? Es un ángel caído, ¿no? Un demonio es un ángel caído y que viene a atormentarte o a fastidiar. Pero en cambio en el mundo andino, en la religión, en el entendimiento del mundo andino, en su cosmovisión, un supay es un espíritu juguetón. Un espíritu juguetón vendría a ser, no sé, imagínate, estamos conversando tú y yo y de pronto esto pasa volando. ¡Fuas! Entonces yo me asusto, pero no por eso pues yo creo que me van a arrastrar al infierno, una vaina así, ¿verdad? O no sé, o de repente estoy un día regresando temprano de trabajar del campo, estoy entrando a la casa y se me aparece el espíritu de mi abuelito, ¿no? Entonces yo me asusto, pero no por eso me quiere llevar al infierno. O sea, nunca has asustado a alguien, nunca le has lanzado algo a alguien por la cabeza. O sea, eso es en forma de juego, ¿verdad? Entonces, Supay, para la cosmovisión andina, para el entendimiento andino, sería un espíritu juguetón, un espíritu travieso. Am, y bueno, así más o menos. Sobre los hermanos Ayar, el primer hermano Ayar en desaparecer de la escena es Ayarkachi. Ayarkachi tiene la fuerza de un titán griego, ¿no? Una vaina así. O sea, Ayarkachi tiene una fuerza tan bestia, pero tan bestia, que cuando él, con su onda, ¡fum!, lanza un ondazo, se tira a cerros. Cuando Ayarkachi camina, abre quebradas. Tanta fuerza tenía que sus hermanos van a tener miedo y van a decir, pucha, no, este es bestiamente fuerte, así que hay que pedirle que hay que desaparecerlo. Le van a decir a Yarkachi, oye loco, ¿sabes qué? En Pacaritambo, el Cerro de las Tres Ventanas, porque hay tres cuevas, nos hemos olvidado dentro de la cueva de donde hemos salido, nos hemos olvidado unas semillas y unas insignias, anda loco y trae las cosas. Y Ayarkachi dice, no, ¿yo por qué voy a ir? Que vaya otra persona. Y Ayarkachi era el más fuerte, ¿verdad?, de los cuatro hermanos. Y entonces le están insistiendo, le dice, pero loco, nos hemos olvidado, ¿qué vamos a hacer? Pero Ayarkachi dice, no, que vaya otro. ¿Ustedes saben quién convence a Ayarkachi para que vaya a recoger eso? Su esposa. Mamahuaco agarra y le dice, oye, ¿por qué eres tan cobarde? Anda, ve y haznos el favor, anda, ve y trae las cosas. Y Ayarkachi va, eso dice el mito, ¿eh? Y Ayarkachi va a regañadientes, me imagino, ¿no? Pero Ayarkachi va y
cuando Ayarcachi está en lo más profundo de la cueva, ya regresando con las insignias, detrás de Ayarcachi se había ido un mensajero de los incas con la orden de que cuando Ayarcachi estuviese en lo más profundo de la cueva, este mensajero pusiese una super roca tan grande y tan pesada que ni siquiera el propio Ayarcachi con toda su fuerza pudiese salir de allí. De hecho, Ayarcachi cuando está regresando ve que la entrada de la cueva está cerrada y entonces Ayarcachi empieza a patear, a dar puñetes, a dar patadas, a dar golpes, a gritar, la tierra tiembla, dice el mito. El mensajero este de los incas se sienta sobre la piedra, no sé si para evitar que Ayarcachi salga porque está pateando, pero el caso es que antes de que Ayarcachi salga de esta historia, maldice a la persona que pone esta piedra en la salga porque está pateando, pero el caso es que antes de que Ayarcachi salga de esta historia, maldice a la persona que pone esta piedra en la entrada y según los guías turísticos, o sea, no es que yo haya ido, pero es lo que me han contado, si tú vas a Pacaritambo, a Tamputó, porque es un lugar geográfico, lo puedes buscar por Google Earth, tú vas a ver 3 cuevas. Y en la cueva del centro vas a ver una gigantesca roca. Y sobre esa roca vas a ver una roca más pequeña. Dicen que esa es la roca que puso este mensajero de los incas para cerrarle el paso a Yarcachi y que la roca que está más arriba es este tipo que se murió petrificado por la maldición de Yarcachi, porque eso fue lo que sucedió. Cuando Yarcachi maldice a la persona que cierra esa puerta, la persona que estaba sentada sobre esa roca se convirtió en piedra. Entonces Yarcachi así salió de la escena. Luego viene este Ayaruchu, perdón, luego viene Ayaruchu, que es bastante interesante porque le salieron alas y cuando tocó el suelo se convirtió en un ídolo de piedra, o sea, se convirtió en un dios. Y luego de eso tenemos a este sujeto que a mi entender es bastante gracioso. O sea, el mito dice que Ayarauca salta sobre una huaca. Bien. Entonces, o sea, es una huaca? Una huaca es un lugar sagrado, ya puede ser cualquier cosa. Pero el mito dice que él salta sobre la huaca, que Ayarauca salta sobre la huaca y que le pregunta, estando sobre la cabeza de la huaca, ¿cómo, profesor? Sí, así dice el mito, ¿para qué yo no te quiero mentir. Entonces Ayarauca le pregunta, hey, ¿qué haces aquí? Y entonces dice el mito que la la huaca voltea, ¿no? La huaca voltea, vamos ahí, la huaca voltea, pero la huaca no ve a nadie. ¿Y por qué no ve a nadie, profesor La huaca? La huaca no ve a nadie, obviamente, porque Ayarcachi está en su cabeza. Entonces la huaca voltea, no ve a nadie. Entonces Ayarcachi le vuelve a preguntar, perdón, Ayarauca le vuelve a preguntar, hey, ¿qué haces aquí? Entonces la huaca vuelve a voltear y no ve a nadie. Entonces la huaca como que se arregochini. Y Ayarauca, cuando intenta bajar de la huaca, se da cuenta de que sus pies se han quedado pegados a la huaca y se está petrificando lentamente. ¿Qué ahí no iba a pasar? Cuando el resto de hermanos llega, lo ven a Ayarauca, perdón, que estaba ahí petrificado, y Ayarauca les dice una sola cosa a sus hermanos. No me olviden. Parece alucinante e increíble, ¿ya? Pero aunque ustedes no lo crean, lo van a hacer, o sea, le van a hacer caso, no lo van a olvidar, lo van a recordar. Porque cuando los españoles llegaron a la capital, que es el Cusco, ellos van a decir que el lugar con más regalos, flores, con más ofrendas, eso lo dicen las crónicas, de todo el Cusco, era el lugar donde supuestamente se había muerto petrificado Ayarauca, porque todavía se recordaba. Bueno, según el mito, hay dos versiones, ¿ya? Una versión dice que Manco Cápac la vara de oro la lanza y esta se introduce en el valle que vendría a ser la ciudad del Cusco. Otro mito dice que es Mama Huaco, la esposa de Ayarcachi, que era el Ayar más fuerte, que Mama Huaco es la que lanza la vara y esta se introduce. Cuando ellos llegan al Valle del Cusco, en el valle, en la zona donde está la plaza en la actualidad, donde está, si lo conoces por ahí, ahí vivía el pueblo de los Guayas. Bueno, hay que pelear, pues, ¿no? Se van a caer a golpes, se van a empezar a matar, y la historia dice de que los Guayas estaban ganando. Los Guayas son un pueblo que vivían en el Cusco, en la capital, en ese territorio antes que los incas.
Entonces, eso lo dice el propio mito de ellos. Entonces, en un momento dado de la lucha, los guayas están ganando, pero dice que una mujer, de hecho, es una mujer la que pone la balanza a favor, la pelea a favor de los incas. ¿Quién es esa mujer? Mamahuaco. Mamahuaco, dice la historia, agarra a un guaya. Mamahuaco agarra a un guaya por el pescuezo, agarra un cuchillo y ¡págata! Se lo mete aquí en el cuello y ahí se lo abre y entonces Mamahuaco agarra y le mete las manos en el externón, ya saben, en el pecho, le abre el externón, le arranca, agarra el corazón, se lo arranca, lo muerde y empieza a gritar ¡ah! Dice el mito que los guayas al ver esa escena tan salvaje van a pensar, si eso nos hace una mujer, ¿qué no nos harán los hombres, loco? Y entonces, patito, ¿para qué te quiero? Se fueron. Eso dice el mito, que gracias a lo que va a hacer un aguaco con un guaya, que es destriparlo como si fuera un pollo, es que los incas van a poder asentarse en el Valle del Cusco. Y ya está, fin de la historia. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, la lección número uno es que los dos mitos nos dicen algo muy importante que tú no te puedes olvidar. ¿Qué es lo que no te puedes olvidar? Que los incas no son originarios del Cusco. Los dos mitos nos dicen que los incas, las tripas, no sé qué tal, que los incas no son originarios del Cusco, que los incas vienen de afuera del Cusco. Otra cosa curiosa es que, como dice tu separata, vienen herederos de la cultura taipicala, algo que se dan cuenta los españoles cuando ellos llegan a estos territorios llamados las Tierras del Sol, es que los incas cuando hablan entre ellos, los incas no hablan en quechua, y eso debes de anotarlo, ya tú que eres orgullosamente de ser peruano y haber nacido en estas Tierras del Sol, anota, ya los incas originalmente, el idioma de los incas original es el puquina. ¿De quién se da cuenta de esto? El historiador Valdemar Espinosa Soriano. Él se va a dar cuenta de que los incas, eso dicen los españoles, que cuando ellos hablan entre ellos, cuando un inca habla con otro inca, hablan en un idioma que no es el quechua. Y él se da cuenta que es puquina. Ahora, ¿quiénes hablaban puquina o dónde todavía había registros muy antiguos del puquina? Acá en la zona del altiplano. Y el puquina o taipicala, recuerda, capital de la cultura tiahuanaco. Bueno, dicho esto, entonces, la fase regional son los incas, ¿no? Desde Manco Cápac hasta Huiracocha Inca. Son los incas de la fase regional, son curacas. Son incas, acá lo que debes escribir tú aquí, para no te olvides, donde dice fase regional, ahí escribe costado intermedio tardío. Bien, todos los incas de esa fase son del intermedio tardío, desde Manco Cápac hasta Huiracocha Inca. Profesor, ¿por qué hasta Huiracocha? Lo que pasa es que con Huiracocha ocurre algo que ya lo habíamos mencionado antes. Los chancas, ¿dónde está? Acá están. Los chancas, ¿dónde están los chancas? Los chancas que son de Ayacucho, acá. Huancas, aquí. Los chancas. Los chancas son una cultura de Ayacucho que se van a enfrentar a los incas. Uscovilca, Ancovilca, Choclococha es la pacarina de los chancas. Profesor, pacarina. Un poco de vocabulario ya. Sí, un poco de vocabulario. A ver, pacarina. Muy bien, Jim. Pacarina es el lugar de origen, como ha dicho su compañero Jim. La pacarina es el lugar sagrado, la huaca, porque te he dicho que huaca es un lugar sagrado, no necesariamente o exclusivamente un templo. La pacarina es el lugar sagrado de donde nace, de donde sale un pueblo o de donde sale un ayllu. Sí, eso es la pacarina. En el caso de los chancas, la pacarina de Choclococha. Los Ujcovilca, Huaraca y Tomaiguaraca, que eran los generales de los chancas, un día van a saltar el Cusco. O sea, van a ir y le van a hacer de frente, ¿no? Al Cusco, a la guerra.
el que estaba gobernando en ese entonces era Viracocha Inca o Huiracocha Inca, como lo quieras llamar. Y bueno, el hombre lo que dijo fue back, ¿no? Así como cuando estás jugando LOL o Dota o Counter-Strike o Call of Duty, back, ¿no? Back, huyamos, retrocedamos, huyamos, toda la gente está retrocediendo, están largándose el Valle del Cusco. Si te preguntas por qué se estaban peleando con los incas es por el valle. Lo que pasa es que el valle es una zona fértil. Tiras una corota de maíz y crece una rama, ¿no? Crecen maíces. Entonces, bueno, la cosa es tipea. Tipear no es escribir. Ya bueno, la cosa es que se están retirando, ¿no? Están huyendo, todo el mundo está en desbandada, pero no, luego ¿no? Viene un Auqui, o uno de los hijos de Huiracocha Inca, planta cara, reorganiza a la gente y se van al contraataque. Dice el mito que va a ser tan alucinante, pero tan alucinante la pelea, que hasta las propias piedras van a intervenir. Los Pururaucas. Vamos a escribirlo ya. Esto vino como pregunta de un examen de admisión general hace añales, ya, pero vamos a escribirlo por puro morbo. Pururaucas, ¿sí? Así se llaman estas piedras. ¿Saben por qué se los digo? Porque cuando los españoles llegan al Cusco, estamos hablando de que esta historia es hace unos 300, 200 años antes, ¿ah? Cuando los españoles llegan al Cusco, ellos todavía encontraron a estos ídolos, a estas huacas. Tú dirás, ¿cómo, profesor? Sí, porque estos pururaucas, estas piedras, dice la historia, ayudaron a aplastar a los chancas. En agradecimiento, Tupac Yupanqui, no, perdón, en agradecimiento Cusi Yupanqui, estoy hablando de tonterías. En agradecimiento Cusi Yupanqui, míralo acá, en agradecimiento Cusi Yupanqui va a ordenar convertirlos en divinidades y va a ordenar que esas piedras sean llevadas al Coricancha, ¿no? El que antes era el Inticancha, el Templo del Sol, pasa a ser Coricancha, que es el Templo del Oro. Cusi Yupanqui, ¿cómo se llamaba? Era el nombre de este príncipe que va a derrotar a los chancas, que luego se va a cambiar el nombre a Pachacútec. Pachacútec, ¿qué significa? Nada, tipea, el que transforma el mundo o el que trae una nueva era. Y con Pachacútec se inicia la fase imperial o el tercer horizonte o el horizonte tardío o el horizonte final. Ahora, tú lo que vas a subrayar luego de eso, entonces Pachacútec, cuando se inicia el imperio, de cajón cerrado, con Tupac Yupanqui, conocido como el Inca Conquistador. A mí me parece que es más conquistador que navegante, pero bueno, ya. Dice, él expandió su dominio hasta el sur, hasta el río Maule. Sobre el río Maule vale la pena mencionar algo porque ustedes son mis estudiantes, tú no vas a ir ahí por la vida repitiendo cosas que no son. Cuando conversas con alguna persona que de repente con las justas se terminó el cole, que así hay muchos en el mundo, no solamente nosotros, del país vecino del sur, suelen decir que los incas no conquistan más allá del río Maule por los araucanos, ¿no? Que eran estas tribus guerreras, ¿no? Del sur, de más allá del río Maule. Sin embargo, y aquí yo aprovecho para explicarte algo que tiene que ver con economía, así que aprovecha porque ya estamos entrando a temas que sí te pueden venir como pregunta en tu examen, y es que, a ver, los incas no conquistan más allá del río Maule por la misma razón que no conquistan a la gente de la zona de acá, de la selva. La misma razón por la cual los incas no conquistan a la gente de la selva es la misma razón por la cual no conquistan a la gente más allá del río Maule. ¿Cuál es esa razón? Son seminómades. O sea, sí, lo que pasa es que, a ver, para que me entiendas, cuando los incas conquistan un reino o un señorío, lo que hacen es integrar ese reino o ese señorío al Tahuantinsuyo. Para poder hacer eso, ellos hacen una división de tierras, que ya estamos entrando, por eso te digo, a temas ya así, ya candentes. Esta división de tierras se va a dar en tres partes. No suelen ser iguales, no suelen ser equitativas, pero suelen ser tres partes. A ver, esas tres partes son, la primera vendría a ser lo que se conoce como las tierras del Inca. La segunda viene a ser las tierras del Inti o las tierras del Sol, ¿ya? Y las terceras vendrían a ser las tierras del Ayu. A, I, y U. Bien. Una vez al año, una vez cada 2 años, no tengo claro eso, no recuerdo bien,
pero lo que se dice es que una vez cada cierto tiempo, el Inca pide lo que se ha trabajado de las tierras del Inca y del Inti, o las tierras del Sol. Esto se va a guardar en lo que se conoce como, a ver, acá tengo el nombre, tambo, colca. Tambo. El tambo es un lugar donde se guardan alimentos, un almacén en realidad en el incanato. Perdón, la colca, está una tontería. El tambo, ya me estoy confundiendo. El tambo más bien los tambos están al lado del Capac Ñan y son albergues. También pueden servir como almacenes, pero más que nada son albergues. Profesor, ¿qué es un albergue? O sea, tú puedes ir a pasar la noche ahí, si eres un funcionario del Estado incaico. En cambio, una colca es un almacén propiamente dicho. Entonces, una vez al año van y lo del almacén, o sea, lo que han recolectado de las tierras del Inti, las tierras del Sol, las tierras del Inca, guardan en las colcas, guardan el excedente productivo que se va a conseguir gracias a la mita. ¿No? Vamos a poner acá, gracias a la mita, pregunta de la pre de examen de admisión. El excedente productivo en el Tahuantinsuyo, ¿cómo se obtiene? Gracias a la mita, no te olvides. Bueno, lo que quería decir era que este sistema funciona, la mita, la redistribución de tierras, porque la gente es agricultora. Pero recuerda, por favor, que hasta el día de hoy, las tribus de la selva peruana, eh, de la Amazonía, son seminómades, no son agricultores. De hecho, la agricultura tampoco sirve en la selva peruana, porque la tierra en la selva no es apta para la agricultura. Por esa razón, también la gente que vive en la selva peruana no es agricultora, ya que no se puede ser agricultor. No solamente la gente también de la selva, las tribus me refiero, andan en taparrabos y así, porque quieren, sino porque no puedes cultivar algodón. Si no puedes cultivar algodón, no tienes textilería tan desarrollada. Además porque hace calor. Entonces, la gente de esta zona de la selva se ha adaptado a ese medio ambiente, se ha adaptado a ese entorno. A los incas no les servía la gente de aquí en términos económicos y políticos porque no tienen una forma de vida sedentaria, no son agricultores. Si no eres agricultor, no sirves para la mitad, no sirves para este sistema de tierras. Y la gente de la selva y la gente más allá del río Maule eran así, eran seminómades. Los propios Quipucamayoc dicen que cuando conquistaban los araucanos, por ejemplo, más allá del río Maule, ellos iban ellos iban al año siguiente y ya no había nadie en las tierras. ¿Por qué? Porque los araucanos son seminómades, no están arraigados a la tierra, así que ya, pues, eso se queda ahí. Por eso no los conquistan ya, no porque eran fuertes, muy salvajes, sino porque no les servían para el sistema de la mitad. Bueno, vámonos entonces ahora a esta parte de tu separata, porque sí, vamos a ir avanzando así, ya nos queda media hora de clase, así que, ¿no? Ya, subraya por favor esto que está aquí, Huayna Cápac. Huayna Cápac es el que consigue la máxima expansión territorial hacia Ecuador, y el heredero al trono era era el Auqui Minan Cuyuchi. ¿Cómo viene esta historia un poco trágica? A ver, esa te la cuento con esta imagen acá. Bien, a ver. Wow. Debería haber algo para limpiar todo de una vez. ¿Dónde está acá? Bueno, Huayna Cápac se encontraba en Ecuador. Te cuento esta historia porque ya no sé, no creo que volvamos a contarla. En Ecuador hay una ciudad incaica, que se llama Tumipampa o Tumebamba. Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres es válido. Esa ciudad queda justo en el centro de la línea ecuatorial. Una cosa muy loca, muy rara. Huayna Cápac quería Huayna Cápac, este Zapa Inca quería cambiar la capital, ¿ah? Quería cambiar la capital del Cusco, la quería cambiar a Tumepampa. Es una zona tan fértil como el Cusco. María Rostorovsky trata de explicarlo de la siguiente manera: ya no hay más tierras para Huayna Cápac en el Cusco. Tienen que conseguir nuevas tierras para poder alimentar a su propia panaca. Esto es una palabra que no te puedes olvidar, ¿ah? Panaca. Profesor, ¿qué es panaca? Panaca es igual a ayu. Es lo mismo, ¿ya? Solo que panaca es para el Hatunruna. Hatunruna. Mientras que panaca es para la élite incaica, para los incas en general. Incas. ¿Entendieron eso?
Porque a partir de acá, si, esto lo tienes que entender de la siguiente manera. ¿Qué es un Ayllu? Eso es lo primero que tienes que entender. Escucha, porque esto te pueden preguntar. Ayllu es la familia extensa, unida por un vínculo consanguíneo, de un antepasado común, ya sea ficticio, real o imaginario. Un Ayllu es una familia extensa. Cuando yo digo familia extensa, hay gente que se imagina así como en mi casa, ¿verdad? Mi papá, mi tío, mi abuelo, mi cuñado, mi sobrino, mi tío abuelo, mi tío hermano, mi primo, un montón de gente, ¿verdad? Y llegan hasta 40, 30 personas. No, no, no. Un ayllu en el mundo andino, yo estoy hablando de 60, 80, 100, 120, 150, 300, 500. Un ayllu, un pueblo, una banda, un pueblo entero. Entonces, un ayllu es la familia extensa unida por un vínculo consanguíneo, sea real o imaginario. Bueno, ayllu es para la gente común y silvestre, el Hatunruna. Pero si tú eres de la élite incaica, tú no dices mi ayllu. No, pues, porque eso sería muy, o sea, loco, ¿cómo vas a decir ayllu? Panaca. No, entonces, claro, tienes panaca. Tú no dices ayllu. ¿Cómo dice familia extensa un inca? Mi panaca. Desde el colegio, a ti te han enseñado que hay 12 panacas reales. O sea, las 12 familias reales de los zapaincas. Bien, eso es cierto, son 12 familias reales, 12 panacas reales, solo que no son las únicas. O sea, hay varias familias en realidad. Solo que las reales son de los gobernantes, ¿no? De los gobernantes desde Manco Cápac hasta la época de Huayna Cápac. ¿Por qué te cuento esto? Porque, bueno, lo que sucede es que creo que hay un poco de tiempo para explicarte esta historia. En tu separata justo hay una lectura. No vayas tú, déjame primero buscarla a mí, esta lectura que está en tu separata. Sí, en la página número 7 hay una lectura que es sucesión y el correinado. Lo más interesante de esa separata está en la última estrofa de la separata. Pero, a ver, yo lo leo, ya dice así. Las casas, y esto lo dice María Rostorowski, las casas, o sea, Bartolomé de las Casas, dice que la herencia del mando entre los jefes consistía en la elección de la persona más capaz para gobernar y que se daba preferencia a los hijos. Al elegido se le designaba a prueba en la tarea de gobernar, mientras el señor aún vivía y pudiese él corregir o enmendar los errores. Las casas añade que esto era una costumbre común a todas las indias. Lo que pasa, de lo que está hablando María Rostorowski ahí es de cómo se da la sucesión del cargo del trono en el caso europeo. Y lo que ella dice es algo que ya se sabe en la actualidad. Los incas no le dejan el cargo al mayor, al primogénito, como en el caso de Europa. Y en el caso de Europa, como lo vamos a ver en la semana que viene, hay imperios que se van al tacho, producto de la ley sálica, ¿no? La ley sálica, que es una ley bárbara, va a decir que el hijo mayor primogénito del rey y la reina es el que tiene que heredar. En el caso de los incas no es el mayor, no es el primogénito. Porque ya sabes, de repente tú tienes tu hermano mayor o tu hermana mayor y es un inútil, una buena para nada, una nada para bueno. Y entonces sí, pues, o sea, hay casos así. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con Huayna Cápac? Porque ya estamos ya prácticamente entrando al final de la clase, no sé si te has dado cuenta. Porque ya lo demás es ver lo que es la organización política, cuestiones culturales, ¿no? Este, pasa lo siguiente. Lo primero que tienes que entender es que no es un solo zapainca. El término correcto, a ver, vamos a escribir aquí, vamos a escribir un poco de vocabulario en esta clase ya. A ver, Zapa Inca. El término correcto es Zapa Inca, ¿ya? O sea, los españoles le dicen el Inca, ¿no? Pero incas son todo un pueblo. Pregunta para la clase, que ya lo habíamos trabajado la semana pasada. ¿Cómo reconoces a un Inca? O sea, el tipo está disfrazado, el tipo está camuflado, pero tú ¿cómo reconoces a un Inca así? No sé. Al ojo, ¿cómo lo reconoces al ojo? O sea, tú eres un Inca, seas hombre o mujer, ¿cómo lo reconoces? Por las orejas, muy bien, Jennifer, muy bien, Jim, gracias, ¿no? Por las orejas. Las orejas, los lóbulos de las orejas los tienen hasta el hombro, por eso los conocían como los orejones. Se ponían unas especies también de como que expansores para, ¿no? Los lóbulos de las orejas los tenían hasta el hombro, los orejones. Bueno,
Incas son todos aquellos que pertenecen al pueblo inca, pero su gobernante es el Zapa Inca y eran dos. Uno se encarga de la cuestión política y religiosa y el otro, perdón, uno se encarga de la cuestión religiosa y otro se encarga de la cuestión política militar. Profesor, no entiendo. Sí, son dos. Lo que pasa es que los españoles solamente le hacen caso a uno, ¿no? Que es el que se encarga de la cuestión política y militar porque pensaban que es el más importante y que el Zapa Inca de la parte del sacerdocio era como el papa en Europa, ¿no? Pero no, en realidad lo que se ha descubierto en la actualidad, bueno, no en la actualidad, ya se sabía, es que son dos, y eso se confirma por la división territorial. ¿Te acuerdas de la división de tierras? ¿Cómo son las divisiones de tierras? No son tierras del Inca, tierras del Inca, vamos a poner acá, y estas no son las tierras, y estas no son las tierras del Sol. Sí, eso es cierto. Entonces, que uno es de las tierras del que se encarga de la cuestión política y militar, y el otro es el que se encarga de la cuestión religiosa. Son dos, los dos son importantes. De hecho, siempre son dualidades en el mundo andino. Sí, volviendo con Huayna Cápac, ¿qué cosa sucede? ¿Cómo es la tradición en el mundo andino? Y es una cosa muy loca, ¿no? Porque en el mundo andino te dan el cargo si eres el más capaz, o sea, si eres apto para eso. Ahora, es algo muy loco, porque en Europa se la pasan peleándose por los bienes materiales, ¿no? Por la herencia, porque todo queda para el hijo mayor. En cambio, en el mundo andino, y esto es lo loco, y por eso ese texto de María Rostorowski, es que cuando, por ejemplo, cuando entra Pachacútec a gobernar, él no toma nada de su padre. Presta atención a esto, esto es importante. ¿Eh? Cuando entra a gobernar, él propia panaca, o sea, con su propia mancha, ayudado obviamente por la gente de su pueblo, él tiene que conseguir sus propias tierras o expandir sus tierras. Cuando él se expande, con esa expansión, él consigue, con esa expansión, obtener bienes. Esos bienes los reparte entre sus allegados, la gente de su alianza. Y eso sirve para alimentar a su propia panaca. Pachacútec no puede tomar nada que haya sido de su padre. Para que me entienda toda la clase. Porque no sé si me están entendiendo ya que lo que puedo ver. Manco Cápac y de ahí viene Sinchirroca, ¿no? Ya. Cuando Sinchirroca pasa a ser Zapa Inca, gobernante, Sinchirroca no puede pedir nada que haya sido de su padre, materialmente hablando, ni tierras, ni casas, nada, nada. Lo que tiene que hacer Sinchirroca es conseguir sus propias tierras para alimentar a su propia panaca, o sea, a su propia familia. Y esto es algo muy interesante porque así se evita el problema de la sucesión al trono. ¿Cuál es el rollo? Que en el Cusco ya no hay más tierras que repartir. Entonces, según María Rostorowski, la idea de Huayna Cápac era crear una nueva capital en Quito, en el Ecuador, y desde ahí seguir la expansión hacia lo que vendría a ser el sur de Colombia en la actualidad. ¿Cuál es el problema? Huayna Cápac se enferma, muy probablemente de viruela o de sarampión. Digo muy probablemente, no estoy diciendo que eso haya sido. El caso es que se muere y lo que hacen los incas para evitar de que la gente se entere, porque se muere en el norte. Mira acá la pantalla, ¿no? Mira la pantalla, se muere en el norte. Lo que hacen los incas para evitar que la gente se entere es ponerlo en andas a Huayna Cápac, ponerlo en andas. ¿Dónde están mis andas? Ah, no, esta es acá está, ponerlo en andas y llevarlo muerto, llevarlo hacia el Cusco de nuevo. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe cómo se le llama la momia de un Zapa Inca difunto? Muy bien, ese guita que la rompe, ¿ah? Peña Herrera, sí, muy bien, Malqui, ¿no? Malqui, ¿no? Sí, 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 es un Malqui. Malqui, así se le llama a la momia. Cuando los españoles llegaron al Cusco, encontraron los 12 Malquis, ¿ah? Desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, que estaban los Malquis, estaban las momias de los apaincas. ¿En dónde? En el Coricancha. Tú dirás, profe, ¿y por qué? Bueno, un Malqui, primero, un Malqui es la momia de un Zapa Inca difunto. Así que, estás escribiendo, ¿verdad? Número dos, se cree que una parte del alma del Zapa Inca reside en el Malqui. Es una cosa muy loca porque cuando en la conquista, ya en la conquista propiamente dicho, Soto, si no me equivoco, no sé si es Hernando de Soto, o uno de los conquistadores se quiere casar con una de las nietas de Huayna Cápac. Entonces,
los mayordomos de la casa de Huayna Cápac le van a decir le van a decir a estos españoles, le van a decir, ¿saben qué? Ya está bien, yo creo que sí te puedes casar con la nieta de Huayna Cápac, una Yustan, una princesa incaica, pero tienes que pedirle permiso a Huayna Cápac primero. Y entonces el español, tienes que imaginarte la escena, ¿no? O sea, eso es un choque de mundos. O sea, el español sabía que Huayna Cápac estaba muerto, ¿no? Entonces decía, bueno, tengo que pedirle permiso a Huayna Cápac. Sí, tienes que pedirle permiso decía, bueno, tengo que pedirle permiso a Huayna Cápac. Sí, tienes que pedirle permiso a Huayna Cápac. Vamos a preparar un almuerzo para mañana, vienes a esta hora más o menos, y le preguntas si te puedes casar con ella o no. Y entonces el español estaba súper raro porque decía, pero coño, me han dicho que ha muerto. Hostias. Y entonces llega el día siguiente y preparan la hacienda, la casa, y entonces los llanas, los yanaconas, le dicen al español, ya ahora sí pasa, le dicen, no pasa, ya está todo listo, entonces el español pasa, y el español cuenta que cuando él entra, él ve todo un almuerzo, pues, ¿no? Y en posición de rodillas, como una momia, estaba una momia, la momia de Huayna Cápac. Y entonces él miró la momia, miró el almuerzo, miró hacia atrás, porque la gente le hacía señas. Sí, pregúntale. ¿No? Entonces, el tipo comió, dice, ¿no? Bebió un poco, ¿no? O sea, ¿qué habrá hecho? Y salió y la gente le salió y la gente estaba expectante, no sabía decirle, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Sí, me dio su permiso, dijo, ¿no? Entonces, o sea, el Malki, la momia, ¿no? La momia. Te cuento este rollo porque es algo una pieza clave más adelante, al final de la clase de los incas. Sí, lo del Malki es una pieza importante. Pero bueno, no hay más espacio entonces, ¿no? Entonces, bueno, Huayna Cápac se muere de viruela de sarampión y ahí viene el rollo. Cuando a él lo están trayendo, cuando a él lo están trayendo de nuevo de Ecuador, lo están llevando de nuevo al Cusco, y por cierto, lo hacen así porque recuerda lo siguiente, y esto es una cuestión muy elemental que tú lo vas a entender al toque. Los pueblos conquistados más fieles a los incas son los que están más cerca a la capital. Los pueblos conquistados por los incas más rebeldes son los que están más lejos de la capital. Cuando los españoles llegan al Tahuantinsuyo, ellos llegan de frente a la capital o llegan por el norte de la capital. Bueno, esa es la razón del por qué todas las culturas o pueblos en su mayoría de esta zona de aquí le van a dar su ayuda a los españoles. Y esa es la razón también del por qué a Huayna Cápac lo trajeron en sus andas como si estuviera vivo, porque había muchos pueblos rebeldes en el norte que no se podían enterar de que él estaba vivo. Y ese es el detalle también, porque su hijo, que es el Auqui Ninankuyuchi, que debió de haber sido alucinante, porque acuérdate que los incas escogen, el Zapayín que escoge al más capaz, por estar tan cerca al padre, se enferma de lo mismo y se muere. También se muere. Y ahí es donde viene el problema, porque cuando se muere el Zapa Inca, cuando se muere el heredero al cargo de Zapa Inca, que vendría a ser Ninan Cuyuchi, que vendría a ser el más capaz, ponte a pensar en algo que es algo que tampoco se dice mucho, se piensa mucho en clase. Es aquí donde está el Civil War, ¿no? Profesor, ¿qué es un Civil War? El inglés, a ver tú, que no querías estudiar inglés en el colegio. Guerra civil, ya, eso es, ¿no? El Civil War, la guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Fácil. Cuando la gente de un mismo pueblo se pelea entre sí, se pelean entre ellos. Cuando la gente de un mismo país se pelea entre sí, eso es una guerra civil. Por eso de Avenger, guerra civil, ¿por qué? Porque entre los mismos superiores que son gringos, son de Estados Unidos, se pelean entre ellos. Pero ahora, ¿por qué aquí estalla el Civil War? La guerra civil estalla porque no hay un sucesor claro al trono. Según los cronistas, y esto todo lo recogen de los Hipucamayot, recuérdalo, se hace un ritual, que es el ritual de la calpa. El ritual de la calpa, agarras a una llama, agarras un cuchillo y fuágata, abres la llama, el tarpuntade, que es un sacerdote incaico, saca las tripas de la llama, las mira el sol, mira las tripas y dice, bueno, el Inti ha hablado. El Wilcahumo, si no me equivoco, se llama el máximo sacerdote en el incanato. Pero el caso es que el Inti ha hablado y decía que Huáscar es el que debe recibir la mascaipacha. Hay todo un rollo sobre eso, porque hay dos facciones.
Mira acá, porque esta historia continuará, es la clase de la semana de 2 semanas más. Atahualpa, la panaca de Atahualpa es una panaca quiteña. Atahualpa, según Valdemar Espinosa Soriano, nace en el Cusco, pero no en la capital. O sea, el Cusco obviamente es un territorio grande, pero no en la misma capital, pero sí nace en el Cusco Atahualpa. ¿Huáscar era la esposa principal? Sí, pero la gente lo que no se pone a pensar es esto, y tú ya estás grande para que puedas entender lo siguiente. Cuando Huayna Cápac muere, y la costumbre de los incas es apoyar al más capaz, los principales generales de Huayna Cápac, una vez que Ninankuyuchi muere, ¿a quién crees tú que apoyan? ¿A Huáscar o a Atahualpa? Porque eso es algo que la gente no reflexiona. Cuando uno lee ahí al Inca Garcilaso de la Vega, que es uno de los tipos más universales, digamos, que tiene nuestra literatura, o digamos de la historia de la literatura de esos años, y que ha quedado para la posteridad, uno mira a Atahualpa como si fuera un tipo cobarde, que llora por la llegada de los viracochas, ¿no? Este tipo con barba. Pero en realidad uno tiene que entender que el Inca Garcilaso de la Vega es cusqueño, la panaca de él es de Cusco. El Inca Garcilaso de la Vega nunca va a hablar bien de Atahualpa, que por cierto tendrían que ser como familia. Pero bueno, muy bien, la gente dice, profe, a Huáscar después apoyaría, ¿no? Jennifer, Omar, Jim, ¿no? En realidad apoyaron al más capaz, o al menos a los que ellos creían que eran los más capaces, Atahualpa. Atahualpa es el que gana el Civil War. Sí, 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 de hecho, escríbelo, ya no, subrayalo, mejor dicho. ¿Cuál va a ser la causa para la guerra civil entre las panacas? La rivalidad entre Huáscar y Atahualpa. Atahualpa su panaca quiteña, Huáscar la panaca de Cusco. ¿Cómo se llama la batalla? La batalla se llama la batalla de Cotabamba. Escribe eso por ahí, ¿ya? La batalla de Cotabamba. ¿Y cuál es la consecuencia? Esto sí, la pre lo he preguntado, te lo aprendes de memoria. Consecuencia, debilitamiento del imperio incaico que facilitó la conquista española. Esa es la principal consecuencia. Cuando los españoles llegaron a este territorio, encontraron al imperio en una guerra civil, lo que va a facilitar la conquista del mismo territorio. Dicho esto, vámonos ahora a la organización social. Creo que eso era todo lo que habría que contar sobre eso. Bueno, no, una cosa más que habría que contar era que cuando Atahualpa no está presente en la captura de Huáscar, están Quisquis y Rumiñahui, están los generales de Atahualpa, y Atahualpa lo que hace es mandar a matar a su hermano Huáscar y descuartizar su cuerpo. Y luego las partes de ese cuerpo tirarlas al río Cotabamba. Tú dirás, profe, ¿por qué lo hizo? Bueno, primero porque cuando el sacerdote Tarpuntay dice que Huáscar es el que tiene que recibir la mascaipacha es como una pluma que creo que viene de la selva, y se pone, ¿no? Se pone acá la mascaipacha el Inca, Atahualpa no va a la coronación, Atahualpa manda, bueno, coronación entre comillas, Atahualpa no va, ¿no? A la celebración, sino manda representantes, manda 2 embajadores. Y luego Huáscar le manda 2 tambores a Atahualpa. Entonces, imagínate Atahualpa, pues no recibe los tambores, los mira y dirá, pues, ¿qué hago con esto? No, pero bien, entonces cuando mira bien, los tambores estaban hechos mano a su celebración, y tu hermano te devuelve a tus mensajeros convertidos en instrumentos musicales, algo te está diciendo, ¿verdad? Pero el caso es que, bueno, cuando se inician las hostilidades, ocurre esto al final, Atahualpa manda a tirar el cuerpo descuartizado de su hermano al río. ¿Por qué lo manda a hacer? Es una cuestión política en realidad bastante interesante, ¿no? Atahualpa manda a hacerlo porque si Atahualpa no manda a desaparecer el cuerpo de su hermano, ¿qué significa eso? Significaría que Atahualpa estaría matando a un Zapa Inca, y habrían hecho la panaca de Huáscar, habría hecho un Malki, porque esa era sería la única prueba de reconocer ¿qué? ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho qué? No entendí. Ah, ya, sí, estaba hecho de la piel de los mensajeros de Atahualpa.
los tambores que le mandó Huáscar a su hermano. Bueno, pero la cosa es que por eso lo manda a desaparecer, ¿no? Para que no hagan un Malki del cuerpo de Huáscar, porque si no, ¿qué dirían? Que Atahualpa mató a un Zapa Inca, o sea, mató a un dios en la tierra. El tipo es súper divo, ¿ah? O sea, es literalmente un dios en la tierra. De hecho, la gente que lo carga viene de un pueblo especial, Quédate, cuando hablemos de la captura de Atahualpa, te voy a hacer una narración, porque la captura es alucinante también. Eh, ah, las andas de Zapainca están recubiertas por láminas de oro, hecha con madera traída de la selva, las del señor de Chincha con láminas de plata. Y nada, vamos a esa parte ya de que es prácticamente para contarles, para ver esto que es las organizaciones. A ver, vamos a arrancar por economía y ya eso es lo último de la clase y con eso ya cerramos, ¿bien? Así que a ver, sí, ya con eso vamos a tu recreo temprano. Vamos a espabilar un poco. A ver, en la parte de economía, la reciprocidad se define como ayuda mutua. Sí, desde la TECO superior, acuérdate, reciprocidad, ¿no? La ayuda mutua. Yo te ayudo a pintar tu casa si tú te vas a casar, después en algún momento tú me ayudarás a pintar la mía. Es una tradición andina, de hecho, ¿no? Esto de la reciprocidad. Es que la geografía es difícil, hay que ayudarse realmente, sobre todo siendo agricultor, sobre todo en esos años. En la actualidad se ofenden, ¿no? No sé si tú no conoces esa tradición, pero hay personas que se ofenden cuando tú les rechazas algo, porque esta idea de ser recíproco es una idea que viene del mundo andino de hace siglos. ¿Eh? Porque mira, si tú le estás rechazando algo a esa persona, estás diciéndole que no quieres ningún tipo de vínculo cortés con esa persona. Te lo ofrecen no porque te exijan que tú les devuelvas. Ojo, ¿eh? Eso no es así. La reciprocidad es que yo te ayudo libremente, porque yo sé y entiendo que en algún momento yo también puedo necesitar tu ayuda. Eso es la reciprocidad. Ayuda mutua en la misma condición, en el mismo nivel. Después han metido este rollo y por eso he puesto esto, ¿ya? Porque esta imagen que está acá es lo que nos da digamos, la coordinación, porque han puesto esto de simétrica y asimétrica. Ya, este es fácil. Simétrica dicen porque están al mismo nivel social. Por ejemplo, el principio económico de la reciprocidad. Tú eres mi primo, yo soy tu primo, nos ayudamos, ¿no? Yo quiero que tú me ayudes a sembrar mi tierra y después yo sembraré la tuya. Eso es simétrico. Asimétrico vendría a ser ese intercambio de bienes por servicios en el que se subordinan a los receptores, los nobles. Ya. Asimétrico sería entre el Ayllu y, por ejemplo, el Inca, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, luego de esto dice tiene actividad ganadera, camélidos. Ya, la redistribución dice concentración de recursos de diferentes pueblos étnicos para proveer excedente productivo. Ya, ¿de dónde se saca la redistribución o los productos para la redistribución? Los productos para la redistribución se sacan de la mitad. Así que no te vayas a olvidar de eso, se sacan de la mitad. Escríbelo ahí. Luego, vámonos para acá. Se entendió, ¿verdad? Lo de la reciprocidad. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Sí? Yo creo que se ha entendido. Porque mira, ya vamos a entrar a esto, a las formas de trabajo colectivo, que son ya cosas que tienen que ver con la reciprocidad. A ver, de las formas del trabajo colectivo, la pre hasta el cansancio ha preguntado por la mita. ¿Qué es la mita? Trabajo organizado por turnos en beneficio, trabajo organizado por el Estado incaico en beneficio del Estado incaico. Personas mayores, personas casadas tenían que ir a la mitad. Ya entonces, acuérdate de eso. Trabajo por turnos organizado por el Estado incaico en beneficio de esto. Ahora, ¿qué es la minca? La minca es el trabajo colectivo obligatorio en beneficio de todo el pueblo o comunidad. Ya, esto te lo he explicado al revés. Mira aquí. El AINI tiene el mismo concepto que la reciprocidad. Ayuda mutua entre los miembros de un mismo AIU. Y esta prestación de servicio mano de obra entre los miembros del mismo AIU. El AINI es la misma definición. ¿Cuándo va a cambiar? Aquí, en la MINCA. Porque algo que a veces no se explica del todo claramente y que tú sí vas a entender es lo siguiente. Cuando hablan de comunidad, aquí escribe pueblo o etnia.
cuando escribe de comunidad. Ahora, un pueblo o una etnia está conformada por muchos ayllus. ¿Sí? Eso es algo que lo debes de tener claro. ¿Cuál es la diferencia entre el Aini y la Minca? Que el Aini es ayuda mutua entre los miembros del mismo Ayllu, como lo dice aquí, mientras que la Minca es el trabajo colectivo en beneficio de toda la gente del pueblo. Te lo pongo con ejemplos. En el Aini, tú, Juanito, Pepito, Luchito, vas a cultivar papas. Entonces tú me dices, oye, Víctor, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a sembrar papas todo este fin de semana. Ya lo hacemos, vamos y lo hacemos. Tú, Juanito, Papito, Luchito, pones la hoja de coca, pones la chicha, pones todo. Y yo voy y ayudo. Y luego, cuando yo necesite sembrar papas u otra cosa, yo te pido a ti ayuda. Eso vendría a ser el AINI. Ayuda mutua entre los miembros de una misma familia. Yo te pido ayuda a ti porque somos familia. Pero en el caso de la Minca, si este fuese, por ejemplo, un salón de clase, yo digo, no pucha, la pared está sucia, hay que cambiar el foco, las ventanas, y todos nosotros fuéramos miembros representantes de un Ayllu, y todos nosotros somos el pueblo número 10, cada uno de ustedes representa su Ayllu, pero en conjunto representamos, somos el pueblo 10, la etnia 10. Entonces yo soy su curaca y les digo, ¿saben qué? Hay que hacer la Minca. ¿Qué es la Minca? El trabajo colectivo en beneficio de todo el pueblo o de toda la comunidad. La Mita es el trabajo organizado por turnos en beneficio del Estado incaico. Bueno, esto de las tierras, ya sabes, las tierras del Zapay Inca, que se tendrían que ser las tierras del Inca, tierras del Sol, las del Wilcahumo relacionadas a los templos, y las tierras del Ayo de las comunidades. Vámonos ahora, ¿a dónde nos vamos? Bueno, acá, donde dice Panacas, en la parte de la cúspide, aquí tienes que poner Incas, así, a secas, pueblo Inca. En la parte de la puntita, Zapaincas, son dos, ¿no? Son los Zapaincas. La nobleza de privilegio. El mejor ejemplo que a mí se me ocurre, porque son, dice, son incas de privilegio, en realidad se les llama a ellos Ollantay. ¿Te acuerdas de la obra Ollantay? Si bien es cierto, Ollantay parece ser una obra de teatro del virreinato, el ejemplo es bastante útil, porque Ollantay es un Hatunruna, es un hombre común y silvestre que hace finalmente un trabajo interesante, y así Cusi Yupan, que si no me equivoco, le permite casarse con su hermana, ¿verdad? Eh, y así Ollantay se convierte en un inca de privilegios, se le llama, que es cuando eres adoptado dentro del pueblo incaico, como un orejón más. La nobleza provincial son estos curacas de estos reyes conquistados. Imagínate un curaca como el rey Chemú o el rey de Chincha. El Hatunruna, en realidad el Hatunruna es la base de esta pirámide. Siempre ha estado en contra de este tipo de pirámides desde el punto de vista siguiente. Un Yanacona es tan importante que un Yanacona se debe de ubicar acá. Profesor, pero un Yanacona no es un sirviente. Sí, un Yanacona es un sirviente. Y lo que debes de poner en tu separata es que no tiene Ayllu. ¿Ustedes saben por qué esa idea es importante? Como el Yanacona no tiene Ayllu, nadie tiene por qué ser recíproco con el Yanacona. El Yanacona es un sirviente, se la pasa, solo los incas pueden tener Yanacona, según Valdemar Espinosa. Algunos nobles, si el inca te da permiso, pero solo los incas pueden tener llanas, pueden tener sirvientes. Y el Yanacona no tiene Ayllu. Como no tiene Ayllu, todo el mundo está obligado, o sea, el Yanacona está siempre sirviéndote, pero nadie está obligado a ser recíproco con el Yanacona, porque tampoco tiene Ayllu. Y el Pina Cuna, o el Piña, que es un esclavo, sí hay esclavos, pero por rebeldía continua, van a trabajar a los cocales. Porque eso es un castigo. Porque en los cocales, en la ceja de selva, ya con eso estamos terminando la clase, hay un bichito que se llama la uta. Es un insecto que te come el tejido muscular por debajo de la piel. Te demoras entre 6 a 8 o 10 años morirte. Y hay que ser bien piña si te pasa eso, por rebeldía continua. Y bueno, chicos, chicas, eso era todo. Gracias por... bueno, en la organización política, el Zapainca, acuérdate que son dos. El Tucuy Ricuy, el que todo lo ve, el que todo lo oye, son dos, representan al Zapainca donde quiera que vaya. Los aposuyos son los jefes de los 4 suyos, y son 4. El Tocricut, acuérdate que a la PRE le encanta preguntar por eso, gobernadores de provincia, y el Curaca es el gobernador de los Ayllus. Bueno, en religión, cuando dice Ucupacha, y se refiere al mundo de abajo, no se refiere al infierno, no seas loco, no seas loca.
infiernos en el mundo cristiano. Sí, porque en el mundo asiático no hay infierno. O no seas loca. Infiernos en el mundo cristiano. Sí, porque en el mundo asiático no hay infierno. O no es el infierno como uno lo entiende. ¿Has visto Dragon Ball? El infierno es diferente, ¿sí? Pero el Ucupacha para el mundo andino es el inframundo donde vive la serpiente o dentro de la cueva. El Anampacha, el cielo, el cielo literalmente, ¿eh? No es un cielo imaginario, no, es el cielo que tú y yo vemos, y el Caipacha es el de acá, ¿no? La cerámica, el Urpu o el Urpo, es la única cerámica que se reconoce como incaica. Profesor, y arquitectura incaica, sólida, simétrica, monumental, cortada como si fuera mantequilla. El Cumbi, tejido fino, hecha de lana de alpaca, lana de vicuña, y la vasca es el tejido popular. Chicos, chicas, gracias por tu atención, espero que esta clase te haya sido productiva. Estas son las claves, la número 1, la letra A, la número 2, la letra B, la número 3, la letra C, la número 4, la letra D, la número 5, la letra D. Ya nos vemos ya el tutor, de repente sí, ya ve el tutor, ya me está ya diciendo profesor, ya break, ya, sí, ya los dejo ir, les doy la encuesta y ya nos vamos, chicos, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima.